días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 324 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como transformación de conflictos, acción humana eficaz y espíritu emprendedor. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Facilismo. Papá, qué lástima que facilismo y facilitar tengan la misma La misma raíz. raíz, ¿verdad? Sí, sí, cómo no. Sí. Porque tiene una carga, lo de facilitar tiene una carga positiva y lo de facilismo tiene una carga negativa, ¿verdad? Sí, Ujú. muy bien. Sí, Ujú. cuéntanos de este artículo, de este Ok, tema. ok. Todo arranca de la altísima valoración del confort que tenemos hoy en día. Yo me acuerdo cuando era niño, los, los muebles de sala se llamaban confortables. Supongo que porque estaban sustituyendo a unos muebles que no eran nada confortables. Los muebles de sala antiguos no eran confortables, eran sillas sin acolchonamiento y tal y cual. Pero luego vinieron esos confortables con resortes y espuma. No, creo que espuma todavía no, pero alguna cosa como espuma que los hacían muy confortables y se llamaban genéricamente confortables. Bueno, pues la búsqueda de confort me parece que es una de las características de nuestra civilización, por lo menos de los que vivimos en el lado agradable de la civilización, porque hay personas, grupos, países que no pueden aspirar al mismo nivel de confort que tenemos, por ejemplo, en Costa Rica. Eh, Entonces, bueno, creo que ha habido una seducción hacia el confort. Eh, Pienso que es el principio del placer en marcha, ¿verdad? Buscamos las cosas que nos resultan agradables, las cosas que nos resultan satisfactorias, las cosas que nos confirman, que nos dan seguridad. Vivimos en una búsqueda constante de formas de vivir, prácticas, hábitos que nos garanticen placer. No estamos hablando de placer eh, bacanal, no estamos hablando de un placer disociante, pero sí estamos hablando de que buscamos placer, nos gusta la ropa cómoda, nos gusta que sea fácil lavarla, nos gusta que sea térmica y que en los días de calor sea fresca y en los días de frío sea más bien cálida. Es, es una búsqueda de placer del ser humano que me parece a mí que debe tener relación con la supervivencia, o sea que debe ser una adaptación de altísimo valor para la supervivencia, pero que si la dejamos descuidada, nos perjudica, ¿verdad? Por ejemplo, yo pienso que el número de niños escolares a los que les dé placer la escuela no debe ser muy elevado. Sí, supongo que hay niños a los que les da placer la escuela. A mí no me daba placer el aprendizaje, me daba mucho placer eh, la, la camaradería con los compañeros, me daba mucho placer la dulzura de mi maestra, pero sentarme a aprender las tablas o aprender mi catecismo me resultaba difícil, me resultaba desagradable. Hubiera preferido estar siempre jugando una mejenguilla en la calle sin peligro de carros con una bola de tenis, ¿verdad? Así somos, creo. Pero yo creo que hay
momentos en la civilización en que se pierde de vista el significado de las cosas. Bueno, si el significado de la búsqueda de confort es eh, el progreso, si el significado de la búsqueda de confort es eh, darme satisfacción, o si, como pienso ahora, el significado de la búsqueda de confort es una oportunidad para que con la energía que no estoy gastando en limpiarme los zapatos o en ir a la escuela caminando y tal, ese ahorro de energía y ese ahorro de tiempo lo pudiéramos dedicar a cosas que nos desarrollaran. Pero la pregunta que me hago es si todo el tiempo, la energía que nos economiza el confort disponible, lo estamos empleando bien o si lo estamos empleando mal. Si yo economizo tiempo y con el tiempo lo que hago es sentarme en un sillón a comer palomitas, bueno, las palomitas no engordan mucho, pero a comer eh, eh, papas fritas, me parece que estoy haciéndome un daño. Y de hecho, parece ser que la sedentariedad está muy relacionada con la obesidad y esto desde luego que acorta la vida, nos da más riesgo de enfermedades y tal y cual con el tiempo que nos economizamos, porque antes andábamos, andábamos a pie. Yo tenía un vecino que recorría todos los días 8 kilómetros caminando hacia su trabajo, iba en la mañana para entrar a las 7, volvía a las 11 a almorzar y regresaba a las 12 para estar a la 1 en su trabajo. Y desde luego esas 4 caminadas que se daba al día, pues lo hicieron vivir hasta muchos años. Ujú. Bueno, ese es el cuento del confort y luego entraremos al tema del facilismo ya desde el punto de vista más como más cognitivo, ¿verdad? Muy bien, interesante el tema. La búsqueda de confort, cuando lo mencionaste me trasladé a nuestra ancestralidad biológica, ¿verdad? A hace 100.000 años, cuando ni siquiera teníamos lenguaje oral. Eh, eh, Imagino que la vida humana en aquella época estaba muy dominada por la necesidad de sobrevivir y la necesidad de procrear y la necesidad de que la especie subsistiera. Tengo entendido que desde el punto de vista biológico de nuestra especie pasamos por un periodo donde prácticamente llegamos a la extinción y no nos extinguimos, sino que florecimos. Pero no tengo mucho conocimiento sobre ese episodio en particular. Sí creo que la supervivencia, pues, es parte del programa genético que tiene nuestro cerebro, principalmente nuestro cerebro reptiliano, que es el cerebro que compartimos con muchas otras especies, ¿verdad? Que es un cerebro que tiene 300 millones de años de haber evolucionado y tiene un sistema nervioso parasimpático que se activa en caso de alerta o amenaza y entonces nos permite reaccionar instintivamente para sobrevivir, ¿verdad? No es racional, no es pensar en escenarios, no es ser estratégico, todo eso lo provee la neocorteza cerebral, que es mucho más reciente, es una pieza del cerebro que tiene 200.000 años de haber evolucionado. Pero el cerebro reptiliano es el que reacciona si escuchas un ruido en el monte, por si acaso es un tigre, ¿verdad? Y para correr antes de ir a buscar a ver si es un tigre, porque si es un tigre, hasta ahí llegó Qué tu mío. búsqueda. Ujú. Pero ese cerebro reptiliano reacciona igual, aunque sepamos que no hay tigres. Y eso es maravilloso porque tiene una capacidad instintiva de reaccionar que es fascinante.
Ahora, lo que me pregunto en este tema es qué pasa cuando nuestro sistema nervioso parasimpático entra en modo de alerta, pero no porque haya un riesgo vital inmediato a nuestra integridad física, sino porque consumimos una cantidad de información violenta en nuestros dispositivos móviles y entonces nuestro sistema nervioso está en modo de alerta como si nos fuera a caer una bomba nuclear en este momento, que es un poco más moderno como riesgo. Es posible que nos caiga una bomba atómica, ¿verdad? La probabilidad es prácticamente cero, pero creo que si uno consume suficiente información que le transmita la emoción del miedo de que nos va a caer una bomba atómica, vamos a empezar a comportarnos, vamos a empezar a adiestrar a nuestro cerebro reptiliano y a nuestro sistema nervioso parasimpático a sentir ese miedo y estar en ese modo de alerta de manera permanente. Y lo digo, subrayo la palabra permanente porque percibo que hay muchísimas personas en este momento que están en estado de alerta permanente, no pueden ni descansar a la hora de dormir porque están en el estado de alerta permanente. Y peor aún, no descansan por estar consumiendo más de la información que los pone en estado de alerta permanente. Es un círculo vicioso que le genera cientos de billones de dólares a las empresas de tecnologías digitales, pero a los seres humanos que están metidos en ese patrón les reduce de manera dramática su bienestar. Y esto me lleva al tema del confort como, como un estado temporal, porque es temporal, ¿verdad? El confort que tenemos es temporal. Si necesitamos desplazarnos al trabajo, si necesitamos preparar una comida, si necesitamos hacer ejercicios, hay muchas actividades que no son por definición confortables. Sin embargo, las hacemos porque nos producen bienestar. Pero eh, si lo que buscamos es entrar en estados de confort para perder nuestro bienestar, entonces ahí siento que hay a ver cuál es la palabra que estoy buscando. Esto va en detrimento de lo que significa un sistema nervioso parasimpático relajado, ¿verdad? En una hamaca, en una sombra, a la orilla, al borde de un fuego, comiendo una comida, relajados, sin estar pensando que viene un oso pardo a llevarse a nuestros bebés, ¿verdad? Eh, y siento que a partir de lo que estaba diciendo al principio, muchas de las zonas de confort que la humanidad, por lo menos la mitad más privilegiada de la humanidad, ha logrado consagrar, esas zonas de confort las estamos mal utilizando. ¿Y mal utilizando qué quiere decir? Que en vez de estar invirtiendo ese tiempo y ese placer y ese confort en aumentar nuestro bienestar, lo estamos utilizando en degradar nuestro bienestar. Esto me lleva también al concepto de hormesis, que es básicamente lo que significa es estrés positivo, ¿verdad? Estrés del bueno. Para poner un ejemplo, a todos los que nacimos a través del tracto vaginal de nuestras madres, el estrés por el que pasa un bebé cuando está naciendo, después de estar 9 meses flotando en agua, con toda la comida garantizada, sin necesidad de respirar, sin necesidad de hacer ningún esfuerzo fisiológico por librarnos de residuos para poder vivir, tenemos que pasar ahí por horas, durante horas, por un estrecho paso donde la vida seguramente se restringe muchísimo comparado a lo que sentíamos antes que era estar vivos, ¿verdad? Y resulta que ese estrés tiene múltiples beneficios para la piel, para el sistema inmunológico, para nuestro carácter.
para las bacterias que se nos adhieren y enriquecen nuestro microbioma, ¿verdad? Nosotros somos más de la mitad de nuestras células son de organismos que no son ser humano y ese microbioma nos permite mantenernos vivos. Todo eso y muchas otras cosas más, hasta para estimular el diafragma y estar listos para empezar a respirar con nuestros pulmones nueveciticos apenas nos cortan el cordón umbilical, todo eso se desarrolla en esas horas de transición a través del tracto vaginal. Bueno, ese estrés por el que pasa un bebé maduro, pero uno no pondría voluntariamente a un hijo suyo a pasar por ese estrés, pero ese estrés es indispensable para, para que la vida evolucione, progrese y avance, ¿verdad? Y hoy en día, la humanidad privilegiada, vive en un estado donde para hacer más confortable la vida de la madre y la vida del médico, pues simplemente se apela a la cirugía, que es una cirugía que por dicha existe porque salva muchas vidas, pero es una cirugía que le quita al bebé una cantidad de estrés positivo, de hormesis, que nunca lo va a poder recuperar en su vida, ¿verdad? Nunca va a poder eh, actualizarse en todo lo que no se actualizó por no haber nacido por medios naturales. Em, Esto también me lleva al concepto de innovación. Hace muchos años hemos conversado tú y yo sobre el hecho de que innovar se encuentra es una actividad que se encuentra fuera de la zona de confort, ¿verdad? En el sofá comiendo palomitas, es difícil pensar que se va a crear nuevo valor en ese estado, ¿verdad? Em, pero el estado en el cual uno voluntaria o involuntariamente se sale de una zona de confort para aventurarse y explorar a ver qué hay o ver cómo sobrevive, ahí es donde con altísima probabilidad se gesta y se incuba la innovación. Em, la pandemia fue una sacada de zona de confort pareja para toda la humanidad, ¿verdad? Y de ahí salieron múltiples innovaciones. Yo creo que algunas innovaciones que son originadas en la pandemia todavía no las hemos visto porque hay algunas innovaciones que toman un periodo de incubación más prolongado. Pero yo percibo a muchas personas floreciendo de manera notoria después de la pandemia y eso es producto de tomas de decisión por las que pasaron, donde dijeron, bueno, necesito sobrevivir o voy a aprovechar este espacio para compartir más tiempo con mis hijos o definitivamente no quiero volver a dedicar 50 horas de mi vida a la semana a estar en un cubículo. Y a eso es importante si nos ponemos a pensar en nuestra ancestralidad biológica, donde nosotros nos despertábamos todos los días y no había comida. Teníamos que ir por la comida. No éramos agricultores hace 100.000 años. Ni siquiera teníamos eh, suficientes frutas cercanas en los diferentes ecosistemas donde se desarrolló nuestra especie para decir, creo que hoy me voy a dar libre. Hoy es domingo. Hoy no voy a salir a buscar comida. ¿Verdad? Había que salir a buscar comida. No todos los días, porque los días que había comida, la comilona era buena, y al día siguiente descanso, y al tercer día, pues empezar a pensar, ¿y ahora para dónde vamos? ¿Verdad? A ver si encontramos otro búfalo. Em, y la búsqueda del búfalo implicaba una enorme cantidad de esfuerzo hasta que colectivamente lográbamos dominar al animal, traerlo de vuelta, de alguna manera también muy complicada, para darle de comer a todos, ¿verdad? Entonces, algunos pocos procurábamos la comida para todos y no comíamos todo el tiempo, comíamos de vez en cuando, pero todos los días que era hora de salir en busca de comida, había que salir y no podíamos volver hasta que no encontráramos comida. Esa manera de salirse de una zona de confort es nuestro programa biológico, ¿verdad? En eso nos parecemos mucho a un león. Pues
siento que en la medida en que nos distanciemos de la vida actual de un león, no del león de zoológico, sino león de sabana, em, estamos creando zonas de confort que deberíamos de ser conscientes de la necesidad o la oportunidad de aprovechar esas zonas de confort de una manera que enriquezca nuestro bienestar. Aunque sea meditar, no digo que meditar sea pequeña cosa, pero aunque sea utilizar la zona de confort para meditar, es hacer un uso de esa zona de confort para enriquecer nuestro bienestar. Lo último que quiero decir al respecto, cuando hablabas de la escuela y el aprendizaje. Yo percibo en la escuela Waldorf en la que estudian mis hijas, estudian, no sé si estudian, la verdad, pero aprenden muchísimo y florecen y crecen y se desarrollan en múltiples direcciones que yo ni a estas edades me he desarrollado en esos ámbitos. Que la inmensa mayoría del crecimiento y del aprendizaje sucede por medio del juego, que es lo que de todas maneras deberían estar haciendo las niñas de esas edades, ¿verdad? Jugando, es lo más natural. Y creo que si nosotros no viviéramos en una estructura como en la que vive la mitad privilegiada de nuestra humanidad, sobre todo en Occidente, la vida debería de continuar siendo predominantemente juego. Yo creo que esto que tú y yo hacemos acá, de grabar esta conversación, es un juego, ¿verdad? Te entretiene, me entretiene, crecemos, estamos aquí jugando. Esto es un juego, ¿verdad? No tiene que tener un tablero y un dado. Estamos jugando. ¿Cómo más podríamos estimular juego para que nuestro aprendizaje, nuestra evolución, nuestro cultivo del bienestar fuera resultado casi no programado del juego? Dejo aquí esta pregunta a propósito de que estuve nadando y para mí nadar es un juego. Qué bien, yo he venido sintiendo eh, cosas singulares en esta conversación. Y la última cosa singular que he sentido es que sería muy bonito que esto pudiera ser una tertulia como decía Fernando Durán Ayanegui, con los 5 que nos están escuchando y nosotros, y que podríamos tener un intercambio bien bonito, porque me parece que el formato de lo que hablamos no es explicar un artículo. El formato de lo que hablamos es tomar como pretexto un artículo y luego escribir un texto o construir un texto alrededor del artículo, pero no con apego al artículo, sino a propósito del artículo. Entonces, creo que la regla de juego para mí es reaccionar a insumos. Y los insumos que me hacen reaccionar en este momento son, por ejemplo, el insumo del estrés. El estrés, espero que muchísimas personas se den cuenta de que hay un estrés bueno y hay un estrés malo. Eh, que sin estrés posiblemente no nos levantaríamos para ir a trabajar todos los días, ¿verdad? Es el estrés de ya es la hora y tengo que hacer y no sé, me quedan tantos minutos, etcétera. Ese es un estrés bueno. Eh, Creo que la reacción nuestra al estrés es lo importante, cómo reaccionamos al estrés. Eh, es el sentimiento de tengo un horario, tengo unas obligaciones, tengo que llegar, tengo que hacer, tengo que cumplir, me parece a mí que es un estrés bueno. El estrés malo es cuando, no sé, hago todo esto o con culpabilidad o con temor, ¿verdad? Yo tengo que llegar a tiempo al trabajo y es una falta no llegar a tiempo, pero tampoco tengo temor de que si el bus sufrió un desperfecto y yo llego tarde al trabajo, no es que me va a comer el tigre, como decías tú, ¿verdad?
Bueno, entonces, eh, esa visión del estrés. La otra pregunta que tengo sobre el estrés, cuando tú decías que eh, consumimos estresores, es por qué consumimos estresores. Si, ¿por qué? Si sabemos lo que los noticieros contienen, decimos, ya es la hora, hay que ir a ver el noticiero. Y como decía alguien en una columna un día de estos en La Nación, eh, 45 minutos después de que empieza el noticiero y 45 minutos después de oír una serie de cosas desagradables, de violaciones, de crímenes, de etcétera, es que empiezan las noticias y entonces las noticias son qué pasó en Estados Unidos, cómo va la Copa del Mundo, no sé qué, pero sí es cierto, hay una antesala que es de puras cosas, me parece a mí, que diseñadas para que estresen, ¿verdad? Bueno, entonces, está bien que el gerente de un noticiero diseñe su noticiero para que estrese, pero lo que no sé es por qué hay personas que consumen estresores. Creo yo, esto es un barrunto, esto es una ocurrencia. Creo yo que cuando consumimos estresores, estamos consumiendo unas cosas que son espectaculares. Y entonces la espectacularidad nos da como un baño activador interno, ¿verdad? Cuando uno oye una noticia y oye, se cayó tal puente, agujero de no sé cuántos metros en la carretera tal, eso como que llama un instinto de espectacularidad que tenemos. Creo que eso es lo que consumimos cuando consumimos noticieros, esa activación de ese resorte de espectacularidad. Pero de lo que no nos damos cuenta es de que el hábito de consumir esas espectacularidades negativas nos va dejando como un sustrato, nos va dejando como un líquido viscoso en nuestro interior que tiene el contenido de esto está muy mal. Y claro, cuando uno incorpora la noción de que esto está muy mal, ha perdido algo, ha perdido alegría, ha perdido confianza, ha perdido serenidad, ha perdido armonía interna. Entonces, ojo a los que son adictos a las noticias, especialmente a las noticias radiales o televisivas. Estamos consumiendo espectacularidad, pero eso nos está dejando una marca en nuestro interior, una marca pesimista de que esto está mal y que en cualquier momento, como decías tú, puede ser cierto que nos va a caer una bomba nuclear, ¿verdad? La espectacularidad, a mí me parece que conecta con el neocórtex, porque igual que un chiste es una forma de espectacularidad, ¿verdad? Veníamos oyendo la narración del chiste y de pronto hay una ruptura inesperada para nuestro neocórtex y eso hace que nos dé risa. Yo siempre que he tenido que explicar este, este cambio de sentimiento que tenemos ante la espectacularidad o ante el chiste, lo hago citando un cuento que hay de, eh, de Churchill. Dicen que eh, a la hora del té, una señora se quedó viéndolo y le dijo, Winston, si yo fuera su esposa, me suicidaría. Y le dijo él, si usted fuera mi esposa, yo también. Ese es el cambio de un cuento que viene de una manera y hace una variación. Esa es lo que yo llamo la espectacularidad de un chiste o de una noticia.
Si no esperábamos que el bus que iba por la carretera sufriera un desvío y cayera ahí por un barranco, ¿verdad? Bueno, pero la noticia del noticiero, no solamente afecta a nuestro neocórtex y satisface ese afán de espectacularidad, sino que afecta a la amígdala. Y entonces la amígdala se va realimentando y la amígdala, creo yo, como si fuera un hule, se va tensionando y cada vez está más dispuesta a reaccionar extremadamente alrededor de una amenaza o de un hecho adverso. O sea que en el noticiero no solamente cargamos de ideas el neocórtex, sino que estamos cargando de ideas también o de energía la amígdala. El estrés y la obligación y el calendario y el trabajo me llevan a la importancia del feriado. El feriado nuestro es un feriado muy raro. A veces en el feriado nos gastamos mucha energía, nos drenamos, nos fatigamos. A mí me gusta más la idea del feriado tipo Shabbat, ¿verdad? El Shabbat, una vez leí una definición de un rabino de que el Shabbat es un día para dejar de ejercer dominio. Qué interesante. Ah, es un día para dejar de ejercer dominio, ¿verdad? Y los judíos ortodoxos lo respetan tanto que ni siquiera encienden la cocina para calentar los alimentos en el día del Shabbat. ¿Por qué? Porque todos los otros días dominamos la temperatura, dominamos la comida, le damos vuelta a una perilla y calentamos la comida. Y el domingo, el día del Shabbat, el sábado, eh, queremos dejar de ejercer dominio. Bueno, esto no venía en el programa del artículo, pero me resultan reacciones interesantes alrededor de la hormesis que mencionabas como estrés positivo, alrededor de esa narración tan interesante que hiciste del, del parto como un sacudón de energía muy amplio para el feto que se va a convertir en el neonato, ¿verdad? Y me parece que una imitación de la naturaleza debería llevarnos a ejercitar muchos actos que nos dieran un sacudón, no tan dramático como el del parto, pero sí que nos dieran un sacudón, como cuando nos bañamos con agua fría o cuando subimos una gran pendiente o cuando, como en el caso tuyo, ayunas, cuando realizas un ejercicio y tal, porque creo que estos son maneras de sonarle unas trompetas a nuestro organismo para que se ponga las pilas y nos muestre todo lo que es capaz de hacer desde el punto de vista de la supervivencia. Ahora que mencionas el ayuno, eh, estoy ayunando, pero además de que estoy ayunando, fui a nadar una hora en ayunas y intuitivamente uno lo que dice en la mitad privilegiada del planeta es, no se puede hacer ejercicio en ayunas porque es peligroso, se le puede bajar el azúcar. En realidad, el problema no es que a uno se le baje el azúcar, el problema es que se le baje la sal. Porque si se te baja la sal del cerebro, hay un nivel de sal que si se te baja en el cerebro te puede causar una crisis letal. Pero el nivel de azúcar en el cuerpo, si se te baja, es una señal para que el cuerpo inicie un proceso inverso de extraer glucógeno de las reservas que tenemos. Un ser humano saludable y de cuerpo ordinario tiene unas 60.000 calorías almacenadas en todo momento. Y si no hay alimento inmediato, el cuerpo simplemente, el hígado
revierte su proceso de procesar calorías para guardarlas y empieza más bien a extraer calorías para producir lo que se denominan cetonas. Y las cetonas son unos paquetes de energía que es lo que consume nuestro cerebro. Y porque ese es el único órgano vital que no se puede quedar sin alimento, ujú, ¿verdad? ujú, El corazón, ahí sigue, ujú, 10 días, 20 días, 100 días, ujú, 370 días es el récord de no ingestión de calorías para un ser humano que en estado de morbilidad absoluta lo pusieron en un ayuno prolongado con supervisión médica para salvarle la vida y pasó 370 días sin consumir calorías, pero necesita consumir sales para el cerebro y demás. Y como tiene tantísima caloría almacenada, el cerebro sabe el cuerpo sabe cómo extraer de esas calorías para alimentar el cerebro, que además es un órgano muy grasoso, ¿verdad? El órgano más grasoso del cuerpo es el cerebro, por eso necesitamos comer grasa, principalmente animal. Pero a donde iba con este cuento es que eh, hace 100.000 años comíamos 2 veces por semana, ¿verdad? Nos pegábamos 2 buenas comilonas por semana, de esas que seguramente hoy nos pegamos solo en una gran celebración familiar. Y después ahí pastábamos un día, ¿verdad? A la sombra. Y después otro día, ahí empezábamos a planear la búsqueda de comida o salíamos a buscar comida y veníamos al tercer o cuarto día con comida para otra buena comilona. Eh, Hemos cambiado eso por un sistema de alimentación que no le da pausa al sistema digestivo para que naturalmente entremos en estado de cetosis y que nuestro cuerpo utilice reservas para producir los alimentos que el cerebro necesita. Más bien, nos hemos convertido en acumuladores de calorías, ¿verdad? La mitad más privilegiada de la humanidad, hemos hablado de esto hoy como 8 veces, la mitad más privilegiada de la humanidad es la que está en estado más insalubre de bienestar físico por acumulación de calorías, ¿verdad? Mientras que la mitad en condición de mayor vulnerabilidad hace ayunos prolongados forzosos porque no tiene acceso a alimentación, ¿verdad? Y uno dice, claro, ¿por qué no se muere más gente de hambre? Bueno, porque es saludable no comer. ujú, A pesar de que es muy dramático el estado de vida en el que están cuando uno desde el privilegio los ve, ujú, ¿verdad? ujú, Pero, pero es saludable no comer. Em, a ver, ¿por dónde íbamos? Sí, creo que es importante dos cositas. La primera, distinguir el estrés de la ansiedad, ¿verdad? La hormesis es estrés positivo. Em, Imagínate lo que sería el equivalente en edad adulta consciente a pasar por lo que pasa el cuerpo humano cuando está naciendo. No me puedo imaginar lo que sería, de verdad, debe ser asfixiante, agobiante, claustrofóbico. Bueno, seguro de ahí sale la claustrofobia, por cierto, de ese pasaje natal. Pero no podemos imaginarnos el estrés que significaría pasar por algo equivalente a lo que fue el nacimiento. Pero sí sabemos por evolución científica, por intuición, por instinto, que nos hace bien hacer ejercicios, que nos hace bien ayunar, que nos hace bien la higiene, ¿verdad? Que nos hace bien tomar agua, que nos hace bien un día para parar de ejercer dominio. Sí, imagínate lo que sería que la humanidad tuviera un programa con los incentivos adecuados para que un día por semana durante 24 horas no consumiéramos información digital. Creo que eso resolvería muchos de los problemas que tenemos hoy. Distinguir estrés de ansiedad, ¿verdad? El estrés genera cortisol y el cortisol es fundamental para la vida, ¿verdad? El cortisol es nuestra alarma endocrinológica natural, es la hormona del despertar, ¿verdad? No digo que despertar con un cortisolazo sea lo más agradable, pero es lo más efectivo.
El cuerpo humano no ha encontrado una mejor manera de despertarnos que mandándonos un chorrito de cortisol a las 4 de la mañana y uno dice, la poesía. Y sabes que tienes que, ya te tienes que levantar, ¿verdad? Ya Sí. seguir dormido es querer, negar la realidad. Pero si uno se durmiera todas las noches al oscurecer, a las 7 de la noche, ese cortisolazo se siente como, ay, qué maravilla, Sí. ¿verdad? Qué Ujú, rico levantarse ujú, a las 3:30 de la mañana ujú, con ujú, ujú. con esa sustancia que el cuerpo naturalmente produce, ¿verdad? Y desde el punto de vista endocrinológico, ese pico de cortisol que sucede como a las entre 3 y 5 de la mañana, es el punto más alto de cortisol que debería tener el cuerpo en el día. Y a partir de ahí ese cortisol se va metabolizando poco a poco y lo vamos utilizando como energía vital, ¿verdad? No, no energía física, sino energía cerebral para todos nuestros órganos. Ese cortisol es vital, es elemental. Pero resulta que durante el día vamos ahí con nuestros teléfonos, viendo para el suelo, produciendo más y más y más picos de cortisol. Y entonces deja de ser hormesis positiva, digamos, estrés positivo, y empieza a convertirse en ansiedad. Y ansiedad, debe haber definiciones clínicas de ansiedad, pero para mí ansiedad es generar un vínculo emocional o con el pasado que conocemos o con el futuro que anhelamos. Entonces nuestra mente, en vez de estar en estado presente, está constantemente viajando del pasado al futuro, del pasado al futuro, del pasado al futuro, y nunca estamos presentes. Y eso desconcentra, ¿verdad? Desconcentra nuestro propio afán de búsqueda de bienestar. Hace 100.000 años, salíamos salíamos a buscar comida a la sabana o al bosque o en el ecosistema en el que hubiera, en el desierto, y ni siquiera hablábamos porque no teníamos lenguaje oral. Íbamos ahí sintiéndonos, apoyándonos, tocándonos la piel, apoyándonos unos a otros, intercambiándonos el peso de las herramientas que llevábamos en el camino, ¿verdad? Construyendo una guarida si era necesario en caso de una tormenta, qué sé yo. Íbamos ahí relacionándonos en un estado de absoluta presencia. Y eso lo hemos perdido, pero no lo hemos perdido tanto como desde que surgió el fantástico teléfono inteligente, ¿verdad? Inteligente debería de ponerse entre comillas eso cuando uno dice inteligente. Ok, diferencia entre estrés y ansiedad. Y esto me lleva a un tema que hace días no hablamos, que es el de la economía de la atención. Esos noticieros y esas redes sociales y esas cuentas espectaculares que uno sigue, que hoy en día además están infusionadas con inteligencia artificial, entonces es más espectacular todavía, es interminable el contenido atractivo de, de algo que a mí me gusta mucho ver cuando tengo unos minutos, que son eh, goles de partidos memorables, ¿verdad? Yo quiero volver a vivir el gol y eso me da un disparo de dopamina, otra hormona que es vital, pero si yo paso todo el día consumiendo disparos de dopamina, mi cuerpo pierde la capacidad dopaminérgica de nutrirme y de estimularme, ¿verdad? Y entonces hay que hacer un sabático de contenidos digitales de 2 o 3 semanas para que el cuerpo restablezca su capacidad dopaminérgica, lo cual es muy dramático, pero por dicha tiene solución por ahora. Entonces, la economía de la atención lo que busca es inducirte esos disparos de dopamina para monetizar el tiempo que estás pegado a la pantalla, ¿verdad? ¿Quién no desearía haber sido un inversionista temprano en Facebook para poder recibir buena plata de toda la atención que 1.000 millones, 2.000 millones, 3.000 millones de personas están prestándole a mi empresa todos los días? Con contenidos que no crea mi empresa. Mi empresa nada más es la plataforma. Los contenidos los creamos nosotros mismos para que otros consuman nuestros contenidos y la pirámide de monetización se esparza cada vez más. Ok, la economía de la atención es
por definición y por diseño extractivista. Lo que busca es sacarte, sí. sacarte, sacarte, sacarte. Y no te da nada. Tú sientes placer, pero ese placer no es bienestar. Ese placer no es confort. Al contrario, es un estado de ansiedad que te dispara el sistema parasimpático para estar en estado de alerta todo el tiempo. Mientras tanto, la economía de la atención te extrae toda tu atención cada segundo que estás pegado a la pantalla y lo monetiza en cientos de billones de dólares, como ya dijimos. Pues ve qué interesante. Resulta que estamos entrando en una nueva era económica que está apenas naciendo, que es la economía de la intimidad. Y la economía de la intimidad está estrechamente relacionada con el uso de la inteligencia artificial, porque el uso de la inteligencia artificial no es social, es privada. ¿Verdad? Nosotros hacemos una búsqueda o una pesquisa o un diseño o un producto con inteligencia artificial y esa es una interacción privada. No estás compartiendo eso con nadie, nadie más lo está viendo. Bueno, Ujú, digamos, el algoritmo de la empresa que está extrayendo tu tiempo, pues también está pendiente de todo lo que estás haciendo, porque aprende de lo que estás haciendo para satisfacer mejor tu necesidad de información. Pero estás entrando entonces en una economía de la intimidad donde hay dos grandes posibilidades, o que crees valor o que te extraigan valor. De pronto la inteligencia artificial se convierte en una herramienta como debieron haber sido las redes sociales, pero en las redes sociales debe ser el 1% de los usuarios los que la usan con fines productivos, la red social. El otro 99% estamos consumiendo contenidos de una manera extractiva. Y con la inteligencia artificial es cada vez más probable que podamos hacer usos cada vez más productivos de la herramienta. Así que un minuto de tiempo utilizando de manera productiva una herramienta de inteligencia artificial es muchísimo, exponencialmente más productivo que un minuto de tiempo en una red social como consumidor, ¿verdad? Así que en esa economía de la intimidad, la gran pregunta que yo me hago es, ¿cómo podríamos diseñar un esquema, una plataforma, un programa, un incentivo para que con la inteligencia artificial expandamos la posibilidad de estimular y divulgar el producto que genera este tipo de diálogo como el que tú y yo tenemos, que debe haber muchos productos secundarios, subproductos, efectos, causas, consecuencias, pero el diálogo por excelencia es el intercambio de conocimiento a través de la palabra que fomenta la paz. ¿Verdad? Si nosotros estuviéramos aquí gritándonos y tirándonos cosas y interrumpiéndonos mutuamente, no estaríamos ni dialogando ni estaríamos creando la paz. Pero a través de esta conversación sí estamos creando la paz y el mejor indicador de que estamos creando la paz es cómo te sientes tú y cómo me siento yo cuando terminamos de grabar. Siempre nos sentimos satisfechos, nutridos, felices, ¿verdad? Amorosos y eso es un propósito que a mí me encantaría explorar en esa economía de la intimidad, que más personas tengan la posibilidad de participar en una conversación como esta, ya sea como tertulia o ya sea como oyente, pero que como oyente tenga muy claro qué es lo que se lleva cuando termina su participación pasiva o activa, porque podría estar haciendo cosas que nosotros los instemos a hacer mientras conversamos, para que vayan edificando una estructura que esté montada sobre los pilares de la paz. Eso, aquí termino. ok, bueno, no sé cómo andamos de tiempo. eh, Creo que se nos está terminando. Eh, yo quisiera volver al título del artículo, que es facilismo. Facilismo es un término que se acuñó para designar una situación en la educación formal que intenta hacer todas las cosas muy fáciles para que el estudiante las pueda captar y las pueda aprender y tal y cual, ¿verdad? Siempre me pareció que la palabra facilismo
era utilizada por personas que pensaban que el conocimiento con sangre entra. Yo no creo que el conocimiento con sangre entra, pero sí creo que el aprender implica, el aprendizaje formal, el de la escuela y el colegio, implica un esfuerzo personal por realizar algo que no es lo que más te gusta, pero sí es lo que más te beneficia. Pienso que aprender álgebra para un muchachito no es lo más placentero, pero creo que el principio número uno de la pedagogía debería consistir en ayudar a ese muchachito a entender, o muchachita, que el esfuerzo que está haciendo por aprender una cosa tan salida de su vida natural como es el álgebra, es un esfuerzo reproductivo, es un esfuerzo que le va a producir beneficios. Y el beneficio no consiste en llegar a ser el colegial que sabe más álgebra de la manzana, sino que en esos entresijos que tiene la mente humana, no sabemos qué cosas se activan, se benefician cuando hacemos un esfuerzo por aprender álgebra o por aprender, no sé, los, las distintas etapas de la historia o por aprender gramática, ¿verdad? Esto quisiera que quedara como una llamada, tanto para los profesores como para los estudiantes, a los profesores que hay que tratar de facilitarle el aprendizaje a los chicos, pero no practicar el facilismo. Esto es, lo que hay que hacer es convencerlos de que el esfuerzo tiene un beneficio y de que el esfuerzo tiene un beneficio que no solamente se refleja en la capacidad cognitiva, sino que se refleja en la capacidad de vivir. Eh, He dicho muchas veces que una persona que aprende a tocar piano es diferente a las demás por los siglos de los siglos. Y no es solamente diferente porque es capaz de tocar piano, sino que el que aprendió a tocar piano, yo no toco piano, que el que aprendió a tocar piano tiene otras áreas de su persona, otras áreas de su interior que fueron modificadas por el esfuerzo de aprender a tocar piano. No le tengamos miedo al esfuerzo en en esta época de confort. Miremos hacia los gimnasios donde la gente paga para que la hagan hacer un esfuerzo que es eh, primero instintivamente desagradable, pero muy beneficioso para una serie de dimensiones de tu vida. Estudiantes, profesores, el esfuerzo es importante y el esfuerzo con amor, esto viene de parte tanto del profesor que ame a sus estudiantes como de los estudiantes que amen el aprender. El esfuerzo con amor es doblemente fecundo. Muy bien, muchísimas gracias. Qué bien, nos Nos vamos. vemos a la Ujú. próxima. Ok, hasta luego. Hasta luego.